Buenos días, ¿cómo están? Vamos por la tercera parte de la unidad de parto y esta vez lo que vamos a desarrollar va a ser las situaciones especiales en torno a lo que antes venimos trabajando en los demás videos. En el primer video hemos trabajado todo lo que son las causas y desencadenantes del trabajo de parto, o sea, las características anatómicas, fisiológicas, tanto de la mujer como del niño, que promueven la finalización de la gesta a través del procedimiento de parto. Y en el segundo video hemos visto el proceso de atención de enfermería aplicado a las distintas etapas del trabajo de parto en sí. O sea, cuál es nuestro lugar físico, nuestro rol y función dentro de la situación de parto como personal profesional de salud, de enfermería específicamente. Y hoy cuando hablamos de situaciones especiales vamos a ver aquellas situaciones que se producen en menos del 10%, debido a que el 90% de los partos se desarrollan de manera natural o normal, como le solemos llamar. En este caso vamos a hablar de situaciones especiales, o sea, vamos a hablar de los desgarros, el procedimiento de forceps como una manera de complementar y ayudar al parto natural, pero en situaciones atípicas, y la cesárea como un procedimiento quirúrgico de decisión de finalización del embarazo para promover el nacimiento del niño. Vamos a empezar con el tema del desgarro. ¿Qué es el desgarro? El desgarro es una fractura o una fisura espontánea que se produce tanto en la piel mucosa como en el tejido muscular, depende de la profundidad, que se produce por distintas situaciones. Vamos a ver que tenemos, podemos desgarrar la zona del perineo, que se da en situación de relación con términos de perineorragia, perdón, y si no, puede estar también desarrollado el desgarro en la manera interna de la vulva, en la parte interna de la vulva y del cuello uterino, e incluso terminar hasta la zona del desgarro, conectando la zona de la vagina con la zona anal. Como ustedes verán, lo que se produce en el desgarro es la apertura de la piel, la fisura de la piel por extrema fuerza o presión, que va a continuar esa zona de debilitamiento, o sea, tenemos menos musculatura y menos tensión y menos piel y menos mucosa en esa zona de unión del triángulo del perineo. Por lo tanto, cuando se ejerce mucha presión, tiende a romperse y abrirse y a seguir naturalmente esa línea que tiene menor consistencia hasta la zona del ano, conectando una zona estéril como es la zona de la vagina, por donde va a pasar el niño, el bebé, durante el trabajo de parto, con una zona altamente contaminada como es la zona anal, que tiene contacto con el intestino y el material de desecho. Por eso es uno de los riesgos, la contaminación, y el otro riesgo importante es el desgarro de la zona anal, que no sea visible de manera externa, sino que haya sido de manera interna, y entonces después no sabemos de dónde viene la fiebre, cuál es el proceso infeccioso, y estamos contaminando toda la zona, que puede terminar en un procedimiento grave a nivel de contaminación materna, incluso mortal también. Entonces tenemos que tener cuidado siempre de controlar y revisar que no se produzcan desgarros visibles, y a través del tacto de que no se hayan producido desgarros internos que lleven a complicar esta situación. Como les he dicho, tenemos los factores que intervienen en el por qué se produce el desgarro. Y el desgarro se produce, perdón, el desgarro se produce básicamente porque hay un nacimiento rápido, precipitado e incontrolado. Algo que yo les mencionaba en el segundo video cuando veíamos el proceso de atención de enfermería, era que muchas veces el parto tiene su tiempo, tanto en la fase de dilatación latente como activa, que es lo que le está dando tiempo a que ese músculo vaya cediendo con tranquilidad, vaya cediendo lentamente, estirándose sin ejercer presión, sino permitiendo que las fibras musculares vayan alcanzando su elasticidad. Con cada contracción vas ayudando a que no retorne bruscamente. Pero si vos de pronto, para apurar el trabajo de parto, introduces a la paciente, institucionalizas a la paciente y comienzas colocándole el goteo de oxitocina durante una fase latente en donde el borramiento del cuello de cervix es menos de la mitad, y vos le pasas la oxitocina, contracción, 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 esa fibra muscular es presionada,
una fibra que no ha sido entrenada, salvo que hayas hecho la maniobra de Kegel que disminuye este factor de desgarro, la fibra no ha sido ejercitada y por lo tanto no tiene la elasticidad para tolerar esto en esta primera etapa si no le das tiempo. Entonces le pones bajo medicación estimulante de contracciones y ¿qué es lo que hace? Fuerza la fibra muscular al punto de que se rompa. Entonces, un nacimiento rápido, precipitado e incontrolado, principalmente por acción de medicación externa, es la que normalmente produce los desgarros. O en este caso, alguna situación traumática que pueda haber pasado en la madre que lleve a que se provoque eh, el parto de manera muy rápida dentro de los procesos naturales sin que haya sido mediado por medicación. Por ejemplo, un pico de estrés por un accidente de tránsito que desencadena por situación de estrés un parto demasiado rápido y entonces esto puede producir desgarro. Presentaciones anormales de cara y occipital, o sea, cuando estamos, ustedes han visto que el niño se pone de lateral y entonces cuando estamos de cara tenemos extendemos demasiado el suelo del perineo, también se pueden producir estos desgarros. También cuando tenemos empleo excesivo de la posición de microtomía, que es la que ustedes están viendo, o sea, es mucho tiempo en contra de la gravedad, lo cual juega un papel importante porque el feto cuando produce el descenso no produce un buen estiramiento de la fibra muscular. Entonces cuando va a hacer el puje, la fuerza para sacar la cabeza, esa fibra muscular, por una cuestión de gravedad, ha sido distendida a medias, no ha sido completamente distendida y va a producirse el desgarro. Y por la aplicación de anestesia perineal que lleva a que el suelo pélvico de la madre tenga mucho más tensión y por lo tanto no responda bien a la distensión vaginal necesaria para poder producir el nacimiento. Los tipos de desgarros que tenemos básicamente son 4 tipos de desgarros que tienen que ver directamente con el compromiso, tanto de piel mucosa o incluso con el compromiso muscular de la zona en donde se ha producido el desgarro. De acuerdo a esto se va graduando y va aumentando la peligrosidad en cuanto más grados tenga el desgarro. Entonces, como ustedes verán, en el grado 1 solamente hay un desgarro superficial de la piel y la mucosa que no implica las capas musculares y que por lo tanto es fácilmente curable, cicatrizable y que no lleva a grandes contaminaciones o inconvenientes, no solo en el trabajo de parto, sino en el postparto. En el grado 2 ya comenzamos a tener un compromiso del músculo perineal, lo cual implica que aumenta el tiempo de cicatrización, aumenta las posibilidades de contaminación y por lo tanto las molestias y el dolor. En el grado 3 tenemos no solo compromiso de piel mucosa, sino que el compromiso muscular y el desgarro llega hasta la zona anal. Como les he dicho, al llegar a la zona anal tenemos mayor problemas de contaminación, al tener mayor dilatación vamos a tener, mayor diámetro, vamos a tener mayor tiempo de cicatrización y cuanto más tarde cicatrizarse, más tiempo va a estar expuesta el desgarro y por lo tanto más sujeta va a estar a que se produzca algún tipo de infección. Entonces esto puede complicar la situación materna importantemente. Y en el grado 4 estamos hablando que ya hay compromiso en la mucosa rectal, ya no es solamente piel, mucosa y músculo, sino que ya hay un compromiso en la mucosa rectal, todo el recto, y esto implica que tenemos partes visibles y partes no visibles, y aquí habrá que evaluar con algún cirujano, algún profesional, para ver la posibilidad de ir a una cirugía reparadora o reconstructora si la zona anal ha sido lesionada. ¿Por qué? Porque va a quedar conectar una zona sucia con una zona limpia del cuerpo. Entonces, la verdad es que esto pone en riesgo el estado de salud de la madre. Para esto se suele utilizar, o sea, para evitar el desgarro se usa lo que se llama episiotomía, que básicamente sería como el procedimiento del desgarro, o sea, liberar la tensión que tenemos sobre ese suelo perineal. Por estas causales específicas que les voy a decir, se produce un corte en la mucosa, pero ese corte lo hacemos dirigido, controlado, hacia un espacio en donde no comprometa la mucosa anal, pero nos permita la dilatación vaginal suficiente para desarrollar ese parto vaginal en las condiciones más seguras. Ahora, esto es cuando tenemos causales.
No se hace episiotomía porque sí o por comodidad. Se hace episiotomía cuando hay causales. Entonces es una incisión en la vulva y el periné que nos va a producir la ampliación para dar paso a la cabeza fetal. ¿Cuáles son las ventajas de la madre? Al ser controlada, permite que quede íntegro el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque disminuye la posibilidad de desgarro, lo controlamos, lo suturamos, nos aseguramos que cicatrice, sabemos hacia dónde está, hacia dónde va y hacia dónde y cómo termina. O sea, no hay cosas que veamos en esa episiotomía, en ese corte, que esté por dentro del cuerpo de la madre que no podamos percibir. Por lo tanto, también nos permite hacer un proceso de cicatrización controlado. ¿Cuándo se da esto? Cuando tenemos nosotros macrosomía, o sea, niñitos demasiado grandes que normalmente son los niñitos que son producto de embarazos, por ejemplo, con patologías endocrinológicas o embarazos de madres diabéticas, que el niño alcanza una gran cantidad de peso y por lo tanto requiere una mayor amplitud vaginal para poder darse a luz. Las ventajas para el feto es que acorta la segunda etapa, o sea, dejamos de pujar sin ningún resultado, en donde cada puje produce un sufrimiento fetal, disminuye la cantidad de oxigenación, a más de eso retrasa el procedimiento de nacimiento del niño. Con esta episiotomía, al abrir el campo, permitimos de que el nacimiento se ha desarrollado de una manera más rápida y por lo tanto disminuye aquellas lesiones cerebrales que se pueden dar por este golpe que produce en el suelo pélvico la cabeza del niño con cada puje intentando salir en la maniobra del parto y porque disminuye la presión. Y sí, tiene una ventaja obstétrica, o sea que facilita las maniobras obstétricas, por ejemplo, del force o la de bucoextracción, o sea, cuando el niño viene de cara o cuando el niño viene de nalga. Y facilita el nacimiento del niño en malas presentaciones o en presentaciones atípicas. Básicamente, ¿qué es lo que ahora les muestro? La episiotomía, un desgarro controlado, sin que sea desgarro, sino es un corte controlado que se produce, como ustedes verán, lateralizado. ¿Sí? Normalmente se produce lateralizado hacia la derecha de la madre, hacia la izquierda del operador, porque el operador es diestro. Algunos operadores zurdos lo producen hacia la izquierda, entonces hacia la derecha del operador, izquierda de la madre. Este, ¿qué hace? Es transversal. ¿Qué significa eso? Que lo primero que hacemos es evitar que siga la línea media del periné que llegue a la lesión del ano y de la zona intestinal. Primera cuestión, sacamos el riesgo de desgarro anal muscular y de zona contaminada por la materia fecal. Controlamos. Hacia ese lateral solamente tenemos piel y mucosa, no tenemos músculo, el músculo está muy por debajo ya llegando a la pierna. Por lo tanto, producimos una amplitud y siempre quedamos en lo que si denominaríamos o asociaríamos con el desgarro en grado 1. Es controlado, son 10 puntos, se hacen puntos reabsorbibles, se hace con técnica quirúrgica, por lo tanto es mucho más higiénico y de fácil cicatrización. Y lo que lleva es que cuando la madre haga la maniobra de mansalva, que es cuando busca defecar posparto, al no tener lesión anal y al poder distender la zona del ano sin que esa zona de la zona perineal esté lesionada, sino esté lesionado para el costado, sea menos doloroso, menos dificultad en la defecación y que pueda la madre, por lo tanto, mantener hábitos intestinales normales. ¿Sí? Cuidados, como dice aquí, lavado con agua y jabón, máximo 2 veces al día, bien seco para promover la cicatrización, porque recuerden que la zona perineal es una zona húmeda por excelencia. A eso sumale de que hay un aumento tanto de las secreciones vaginales por los loquios como también un aumento de todo lo que es la humedad de la zona por el aumento del volumen de la zona, el aumento de peso, y siempre tenemos que ver de que no haya habido ninguna lesión de la zona anal, que puede pasar si hemos entrado tarde en la episiotomía. Pero como hemos visto, la episiotomía es un procedimiento que se realiza cuando hay causales específicas de posibilidad de sufrimiento fetal o materno, que si nosotros tenemos la madre entrenada con los ejercicios de Kegel previamente, tenemos la madre que la hemos dejado transitar por las distintas etapas de dilatación para darle tiempo a ese músculo a que se ponga en posición y en elasticidad como corresponde, o la tenga.
si le hemos permitido a la gravedad hacer lo propio en el cuerpo humano, que es ayudarnos con esta distensión y no tenerla contra la gravedad, luchando ese niño para intentar salir en contra de un mundo que parece que va en contra de él, vamos a lograr evitar estos procedimientos. Entonces, no lo hagamos por comodidad, hagámoslo por necesidad, pero si trabajamos bien antes, no va a ser necesario. Esto es importante, la premisa, el trabajo durante la gesta, principalmente en el último trimestre. Trabajamos sobre el trabajo de parto, valga la redundancia, es lo que hace la diferencia de un parto desarrollado dentro de cánones normales, entre comillas, pero dentro de una pauta biológica que lleva a la madre y al niño a buen término sin ninguna complicación. Y como yo les he dicho, el niño nace solo. Si entrenamos la madre, el niño nace solo. Después tenemos nosotros otro tipo de procedimientos especiales que es la utilización de forceps. Como ustedes verán, los forceps son básicamente como las pinzas para preparar ensaladas, son como pinzas que agarran, que pueden agarrar una pelota. Y esto básicamente, ¿qué es lo que permite? Tiene la forma anatómica redonda que nos permite agarrar la cabeza del bebé para que el bebé pueda pasar por el canal de parto sin sufrir lesiones. ¿Por qué razón? Porque hay veces que entre estrechez del canal de parto o alguna dificultad que ya vamos a ver, lleva a que pueda haber una compresión de la cabeza del niño con las correspondientes lesiones. O sea, el niño, si bien tiene las fontanelas sin cerrar, que la naturaleza es sabia y las tiene para qué, para permitir que se comprima el cráneo de manera tal que pueda pasar por el canal de parto, tiene un límite, una tolerancia de compresión. Si la comprimimos mucho, llega a producir algún tipo de lesión neurológica. Entonces, con el forceps vos te aseguras que haya un control en la presión sin que sea excesiva para no producir daños neurológicos en el niño. Entonces, estas pinzas están preparadas. Nosotros por ahí conocemos el forceps, no se usa mucho, pero está indicado todavía y por ahí casi siempre se ha asociado con el nacimiento podálico, o sea, cuando el niño viene de nada. ¿Por qué? Porque normalmente es donde se lo usa, pero también se usa en niños macrosómicos que ya están coronando, o sea, que ya han tenido una primera apertura del canal de parto, que ya han salido un poco de su cabeza para ayudarlo a salir, cuando hay, por ejemplo, una falta de dilatación de la madre de la zona vaginal, que no la voy, está terminando el proceso, no la voy a llevar a cesárea para terminar el proceso, directamente lo que hago es ayudarlo al niño con el forceps, o bien cuando se ha producido algún problema, una dificultad que suele producirse en los tejidos musculares que se ponen duros y entonces necesitamos poder sacarlo cuanto antes al niño. Aquí ustedes van a ver la utilización del forceps en dos tipos de parto. En el parto cefálico o el que llamamos parto normal en posición cefálica normal, en donde como ustedes ven lo que hace el operador es colocar alrededor de la cabeza del niño para mantener y proteger la integridad craneal del niño y permitir que se lo pueda sacar dentro de la maniobra correspondiente para evitar lesiones neurológicas. Y esto ayuda mucho, como les he dicho, cuando se produce algún tipo de compresión o falta de distensión de las fibras musculares de la madre en torno a la zona vaginal. Y la que nosotros más hemos escuchado nombrar seguramente, que es el parto asistido con forceps en situaciones podálicas, en donde lo primero que sale es la colita y las piernitas del bebé y luego lo que queda atrapado dentro de la zona vaginal, de la zona uterina, es la cabecita del bebé. Y entonces, como tenemos el cuello y ¿qué es lo que pasa? Una vez que sale el cuerpito, tiende la zona perineal, el músculo vaginal tiende a comprimirse por una cuestión que queda espacio disponible porque viene el cuello del bebé que es mucho más angosto. Entonces, ¿qué hace? Comprime el cuello, no lo ahorca el bebé, comprime el cuello. Cuando la madre se empuje, no es lo mismo que golpee con la cabeza a que golpee aquí con el mentón porque puede producir lesiones maxilares, incluso lesiones en la zona respiratoria. Entonces, para realizar este procedimiento de una manera segura, se colocan los forceps, se sostiene la cabeza, el forceps permite que se amplíe un poco y asegurarnos de que vaya pasando en un canal de parto que no produzca la compresión sobre la zona de la garganta ni la compresión sobre el maxilar del niño que pueda llevar a algún tipo de inconveniente durante el trabajo de parto.
a ver, no sé si he sido clara, no lo ahorca, pero sí se encoge la vagina cuando saca el cuerpito porque le queda espacio y el músculo tiende a retornar a ocupar el espacio vacío. Entonces ahí es donde actúa importantemente este esfuerzo para permitirle asegurar la cabeza al niño y que el niño no tenga dificultad en el nacimiento y no se produzca, por ejemplo, fractura de maxilar, que es una de las principales complicaciones. Bien, perdón por ahí si me agito un poco. El force, ¿tiene riesgo para la madre? Sí. Al colocar nosotros un aparato que tiene un diámetro que si ustedes lo ven por fuera no es mucho, pero es suficiente para estirar 2 centímetros o 3 centímetros más la zona vaginal, que por ahí puede estar atónica, que por ahí puede haber perdido la elasticidad y por eso requiere nuestra ayuda, puede producir desgarros. Entonces, en este caso, lo ideal sería hacer la episiotomía controlada antes para luego utilizar los forces como ayuda y evitar los desgarros vaginales que suelen producirse al colocar este force. Y luego, correspondientemente a este desgarro, las dificultades para orinar o para defecar sí se ha producido. Sin embargo, si nosotros tenemos esta situación controlada a través de la episiotomía y colocamos los forces y los utilizamos, es mucho más probable que después tenga una buena cicatrización sin ninguno de los inconvenientes en la orina o en la defecación. ¿Cuáles son los riesgos para el bebé? Y estamos utilizando algo que va a proteger la dinámica, la forma cefálica, pero que lo va a tocar. Y si el operador no es bueno, no es ducho, no controla su presión, va a apretar, porque ella aprieta hasta que encuentra la posición de la cabeza y puede sujetarla. Pero puede apretar de más, puede apretar en zonas que no son duras, como el cráneo, sino son más bien blandas y va a producir moretones, marcas en la cabeza o incluso marcas en la cara. Y bueno, alguna desgracia peor por ahí en la zona del ojito, de la nariz o de la boca. La cabeza puede llegar a estar hinchada o en forma de cono tendiente a la utilización de este force que ha comprimido, que si bien está protegiendo, va a tener que comprimir, algo que en los próximos 5 días retorna a su estado normal sin ningún inconveniente. Y los nervios del bebé pueden resultar lesionados por la presión del force, como lo hemos dicho, puede haber, si no es mucho el operador, un riesgo. Ahora, es un riesgo neurológico de que se tomen los nervios o que se comprima un poco de más, pero siempre va a ser menor el riesgo de la utilización de force que el riesgo de permitir que ese niño nazca o intente nacer en posiciones inadecuadas o con zonas vaginales que no responden al trabajo de parto. Entonces, por ahí, una vez desarrollado el trabajo de parto, que ya llega a un estadio, un límite en donde no puede entrar la cesárea, el force, por más que haya pequeños daños, es el menor daño ante el riesgo de pérdida de vida materno-infantil. Entonces, es la utilización de algo necesario. Y puede haber sangrado dentro de la cabeza del bebé, como les he dicho, si no se ejerce la presión suficiente. No cualquiera puede utilizar fuerza. Fuerza utiliza quien sabe qué presión ejercer, cómo sostener la cabeza, cómo realizar el movimiento. Normalmente cuando es necesaria la utilización de fuerza tenemos 2 operadores, o sea, 2 obstétricos o un obstétrico o un ginecólogo y un enfermero, en donde el profesional más capacitado, que será el ginecólogo o el obstetra, es el que ejerce el sostén de la cabeza y la presión, y el otro operador es el que ayuda con el movimiento del niño para que colabore o con la apertura del canal de parto a través de la distensión manual o táctil o la realización de la episiotomía para que el niño pueda salir. Normalmente es un procedimiento de 2 operadores como mínimo. Y después entramos en el tema más grosso, es el tema cesárea. El tema cesárea es un parto a través de una incisión transabdominal en el útero. El parto es una indicación médica. Perdón, la cesárea es una indicación médica de parto. O sea, es un procedimiento quirúrgico por el cual nosotros finalizamos arbitrariamente en determinado momento de la gesta esta gesta para poder sacar el niño por un canal que no es habitual. Y esto se produce cuando hay riesgo materno-infantil previo, controlados, pero importantes durante la gesta o que se han desarrollado dentro del trabajo de parto que llevan a ver que
que nosotros tengamos como equipo de salud la proyección de que este parto no va a llegar a un buen término y podemos llegar a producir lesiones maternos infantiles prolongando demasiado el parto. O sea, no eliges por comodidad. La cesárea no es un procedimiento que es electivo, es un procedimiento quirúrgico diagnosticado y indicado por indicación médica ante causales previas durante la gesta o intraparto que pueden producir alto grado de lesión o de riesgo materno-infantil. ¿Ok? Volvamos. No es elegible. Yo no elijo en el segundo trimestre, semana 23, 22. Mamá, ¿qué quieres? ¿Cesárea o no? Programamos porque cuando te queda cómoda la fiestita, cuando quieres que nazca tu hijo, de qué signo quieres que sea. No, 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 no. Porque ahí, ¿cuál es el riesgo materno-infantil? Si en el segundo trimestre todavía no sabes nada. Salvo que sepas, viene con HIV positivo, listo, va a cesar. O sea, no es un procedimiento elegible por el paciente, por la madre, ni propuesto como elección. Es una indicación médica. A ver, cuando vos te vas al médico, perdón porque me agito, recuerden que estoy embarazada de 8 meses y eso disminuye mi ventilación. Cuando vos te vas al médico y el médico te dice, señora, usted tiene una bronquitis, ¿qué le parece si no la medicamos? O si la medicamos, a ver, no sé, tiene amoxicilina, tiene clindamicina, ¿cuál es el antibiótico que a usted más le gusta? No, 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 no. Vos tienes una forma terapéutica de manejar esa patología que requiere determinados criterios para realizar o indicar, por ejemplo, en este caso, una medicación. Entonces, vos no le vas a dar a elegir a esta paciente entre un combo de medicaciones, cuando en realidad el que tiene que decidir sos vos porque es un procedimiento médico. La cesárea no es elegible, es cuando hay factores de riesgo, es un procedimiento indicado por el médico, consensuado con la madre, pero si yo tengo, por ejemplo, una causal de riesgo materno-infantil importante, que lleva sí o sí a la indicación de la cesárea y la mujer se niega, se hace una declaración jurada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos con la primera indicación materna. Cuando se indica la cesárea, en algún riesgo de transmitir algún tipo de enfermedad infectocontagiosa que no se transmite por placenta y que puede llegar a contaminar al niño e incluso a producir un riesgo en su salud de por vida, como por ejemplo hepatitis B o sífilis o HIV, que no se transmiten directamente a través de la placenta, pero que por la contaminación del canal de parto, cuando el niño tiene las mucosas expuestas, a la sangre de la madre que está contaminada, por ejemplo, con este HIV, llevan a que aumente el riesgo de este niño de ser HIV positivo. Sin embargo, si nosotros lo sacamos a través del procedimiento de cesárea con bolsa completa, sin que haya ningún tipo de contacto con la sangre materna, limpiamos y recién abrimos la bolsa fuera del contexto del abdomen materno, disminuimos y casi anulamos la posibilidad de que este niño sea HIV positivo. Pero si yo en esa situación indico profesional médico, vamos a cesárea porque sos HIV positivo, y ella se niega, ella tiene que poder expresar esa voluntad a través de un consentimiento informado porque está produciendo arbitrariamente una lesión en la salud de su hijo a pesar de que tiene indicado no un procedimiento especial. No sé si se me va entendiendo. Las enfermedades infectocontagiosas que no se transmiten por línea vertical, o sea, que no se transmiten, por vía placentaria, como sífilis, hepatitis B, HIV, son enfermedades que no la tiene la madre durante todo el embarazo, pero no contaminan al niño. Y el riesgo está en la contaminación durante el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la placenta, la sangre de la madre nunca toca la sangre del niño y se hace por difusión, como ya hemos visto, en la transmisión de oxígenos, nutrientes y de los productos de desecho del niño, que lleva a que no se conecte directamente la sangre. Pero durante el trabajo de parto hay sangrado por el desprendimiento de ciertas zonas de la placenta de la madre, por la apertura de la bolsa,
por la salida del líquido amniótico, por las pequeñas lesiones que se producen en el canal vaginal, que llevan a contaminar los líquidos que están en ese momento, los loquios, y que van a contaminar a este niño por la mucosa conjuntiva, nasal u oral, que es de absorción inmediata. Entonces, en esa situación es causal de cesárea, ¿ok? Programada. Enfermedades maternas como hipertensión inducida por el embarazo o eclampsia. ¿Por qué? Recuerden esto. Cuando tenemos hipertensión, o sea, tenemos un aumento de la presión sobre las venas, sobre las arterias de la madre, al aumentar la presión que tiene sobre las arterias, cada vez que se desprenda un pedazo de la placenta, va a aumentar la presión de sangrado, llevándola a la madre a un riesgo hemorrágico que puede ser mortal. Por eso la hipertensión durante el embarazo, inducida por el embarazo o denominada eclampsia o preeclampsia, que es lo que ya tenemos previamente, problemas de presión arterial y que el embarazo las incrementa, abren un abanico de riesgo muy grande de hemorragia interna de la madre cuando se desprende la placenta. Entonces, con la cesárea, vos evitas la contracción, el desprendimiento de la placenta en un espacio no controlado y puedes tranquilamente desprender por procedimiento quirúrgico la placenta, cauterizar esas arterias, o sea, quemarlas para evitar el sangrado, controlar el sangrado, los picos hipertensivos y por lo tanto evitar esa hemorragia que puede producir la muerte de la madre. Por eso, la hipertensión inducida por el embarazo no controlada, la eclampsia o la preeclampsia, en tercer trimestre descontrolada, por más que no consuma con sal y todo, llega un momento que no la puedes controlar, entonces es causal de cesárea. La diabetes materna, ¿por qué? Porque normalmente al aumentar la insulina en la madre, así como también al aumentar el déficit de absorción de hidratos de carbono por el procedimiento de diabetes, produce niños demasiado grandes, lo que denominamos macrosómicos, más de 4 kilos, que sí o sí no hay canal de parto que tolere esa característica de niño y es necesario ir a cesárea para evitar las lesiones materno-infantiles. Enfermedades cardíacas de la madre, cáncer, nefropatías, todas aquellas patologías que comprometen la situación materna de salud y que con la cesárea, sacando antes de término al niño, podemos evitar que colapse ese sistema circulatorio, ese sistema cardiópata, ese corazón, o bien en ese cáncer evitar las complicaciones. Cirugías anteriores del útero que lleven a que la pared uterina esté debilitada y que por lo tanto se pueda producir lesiones, entonces ahí vamos a necesitar sí o sí realizar una cesárea, deformidad o estrechez pélvica, ojo, eso no las deformidades podemos verlas antes. La estrechez pélvica solo lo podemos saber durante el trabajo de parto cuando realizamos el tacto y estamos prolongando una etapa de dilatación latente por más de 6 horas, que es lo que habíamos visto, entonces ahí podemos recién valorar la estrechez pélvica. La estrechez pélvica no es algo que lo puedas valorar en trimestres anteriores ni con tacto. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta causal es en la que se hacen cuando te dan a elegir, entre comillas, la cesárea, es en la que se coloca el por qué pide la cesárea para que te cubra la obra social o para que el hospital no te diga nada y pone desproporción cefalopélvica, o sea, que la pelvis es chiquita y la cabeza es grande, o estrechez pélvica de la madre, y eso lo has hecho a los 6-7 meses el certificado, porque sos adivino que no va a llegar al parto. Y entonces, ¿eso es verdad? No, porque esto lo podemos saber durante el trabajo de parto. La obstrucción del canal de parto por tumores, que es una de las causales. Obviamente, si tengo interrumpido el canal de parto, no voy a poder continuar. Fisuras urinarias o intestinales graves que pueden estar previas o que se realizan en un primer momento, cuando hemos dicho, en la etapa latente, forzamos con la oxitocina, producimos un desgarro, hay que comprimir, llevar hacia adentro el suelo pélvico e inmediatamente entrar a cesárea, pero es una causa intraparto, no es visible previamente por factores obstétricos de alto riesgo como
placenta previa, o sea, la placenta que está ubicada no en el fondo del útero, sino en la zona vaginal y que por lo tanto interrumpe el canal vaginal, sufrimiento fetal del niño por un parto lento, con mucho tiempo o con meconio, muertes o lesiones previas de feto o ruptura prolongada de membranas durante el trabajo de parto. O sea, yo empiezo el trabajo de parto y llevo 17 horas de trabajo de parto y ya hemos pasado las 6 de la latente, las 4 de la activa y la hora, 2 horas de transición y ya estoy muy pasada. Y durante todo este tiempo el niño ha estado golpeando su cabeza contra el perineo produciendo lesiones y en cada contracción ha tenido disminución de la oxigenación de la placenta por desprendimiento de la placenta o compresión de la placenta durante la contracción, o sea, sufrimiento fetal. Tampoco es para llevarlo a puntos de sacrificio materno. Cuando el parto no progresa y es distóxico, o sea que vemos que tiene mucho dolor pero no progresa cuando tengo algún tipo de compromiso en la situación materna o cuando tengo infecciones vaginales. Por ejemplo, el herpes que se va a transmitir al niño a su zona de la cara, de la mucosa, que es muy riesgosa porque puede migrar este herpes para el cual el niño no tiene defensa hacia el espacio cerebral y por lo tanto puede producir una infección mortal en el niño, entonces que no es recomendable que pase por el canal de parto. ¿Qué es lo importante también que destaquemos de la cesárea? Como les he dicho, la cesárea es un procedimiento quirúrgico que tiene indicación médica en causales de riesgo materno-infantil. ¿Cuándo se programan? Inmediatamente pasadas las 38 semanas, o sea, el niño completa su desarrollo interno gestacional a las 38 semanas. Después de las 38 semanas, prácticamente el 100% de los niños es viable, o sea, tiene posibilidad de sobrevivir por sí mismo fuera del útero. Y a medida que van pasando las 38 semanas, va envejeciéndose la placenta y va aumentando la cantidad de hormonas del niño que llevan a poder desarrollar el trabajo de parto semana 38, 39, 40 hasta la 41. ¿Qué no? Pero a partir de la semana 38 recién empiezan a aparecer las contracciones ya de trabajo de parto, recién empieza a haber un envejecimiento placentario, o sea, todas esas causales que hemos visto en el video 1 aparecen después de las 38 semanas para el trabajo de parto. Cuando yo programo una cesárea, la programo en la semana entre la 37 y la 38. Antes que ha empezado la contracción, apenas está terminando el niño de madurarse, incluso si es en la semana 37, tengo que colocar medicación que es necesaria para terminar de madurar el pulmón dentro de la gesta para poder que el niño cuando realice su primera inspiración y recién ahí produzca la primera expansión alveolo capilar pueda respirar oxígeno. De lo contrario vamos a tener una inmadurez en su sistema respiratorio. Entonces, programo la cesárea entre la semana 37 y antes de que lleguemos a la mitad de la 38 para evitar las contracciones, para evitar que se largue el trabajo de parto, para evitar el desprendimiento de la placenta. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que produce el riesgo materno-infantil de, por ejemplo, la eclampsia, en la hipertensión inducida por el embarazo que comiencen las hemorragias. Entonces lo programo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy sacando el niño casi en la mínima semana para ser viable, o un poquito antes que sea viable. O sea, que no le permito terminar completamente la gesta. No es que lo pongo en una situación de vida o muerte, tampoco. Pero, si no hay estas causales, ¿por qué no dejar que el procedimiento natural lleve a que madure el niño en sus términos? O sea, el niño termina de madurar en sus términos, de acuerdo a cómo ha sido desarrollado ese embarazo. ¿Por qué nosotros tenemos que intervenir si no hay riesgo? Entonces, esto es importante. La cesárea se programa entre la semana 37 y 38 para evitar que se desencadene el trabajo de parto y las complicaciones estas que buscamos evitar no se presenten. Las indicaciones fetales que pueden llevar a la cesárea es el sufrimiento fetal, las presentaciones anormales del feto, podálico transverso, desproporción cefalopélvica, anomalías fetales como ser hidrocefalia o microcefalia, feto pretérmino muy chiquitito o gestas múltiples, o sea que haya más de un bebé.
el tipo de cesárea que vamos a ver es la cesárea clásica o tradicional, que es la que ustedes tienen en el medio, que cumple casi todo, ocupa casi toda la zona del abdomen de forma vertical, que nos permite abrir. Esto es cuando la hacemos, cuando necesitamos sacar la bolsa completa, por ejemplo en el HIV positivo, porque entonces nosotros sacamos el niño junto con la placenta y la bolsa, llevamos a la mesa de recepción y ahí abrimos protegiendo y limpiando el niño para evitar qué cosa, para evitar la contaminación. Y después tenemos las cesáreas segmentarias, que son en planos menores. ¿Qué pasa con la vertical, la primera clásica? Recuerda que las fibras musculares del abdomen corren así. Entonces las cortamos de una manera en que va a dificultar la cicatrización, va a quedar una marca y va a ser más dolorosa. Sin embargo, si nosotros cortamos con la fibra muscular a favor, o sea, no cortamos a la fibra muscular en el medio, sino cortamos junto con la fibra muscular, es más fácil la cicatrización, me tienen que cicatrizar una sola fibra, no 7, 8 que corto. Y ahí tenemos la cesárea de Fanestiel, que es la que llaman la cesárea de la bikini, que es la que se hace abajo, justo en la zona perineal baja, abdominal baja, que nos permite taparla con la bombacha que no sea visible, y después tenemos la de forma de T y la vertical de línea media, que son un poquito más arriba, pero que también son siguiendo la línea transversal u horizontal de las fibras musculares. Pero tenemos la vertical más pequeña, que no es la clásica, que no hace todo el transverso del abdomen, sino que hace la línea media y que se ayuda muchas veces en forma de T con la Medigan, que es también en la zona media del abdomen, pero corriendo las fibras de manera horizontal, como vienen las fibras cursando en el abdomen. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y de acuerdo a las características del momento en el cual yo tengo la cesárea, voy a poder determinar qué tipo de cesárea es y clasificarla. Entonces vamos a tener que la cesárea limpia es aquella cesárea en donde directamente no se ha iniciado el trabajo de parto, entonces yo puedo hacerlo como un procedimiento quirúrgico, no ha habido ruptura de bolsa, no ha habido ningún inconveniente, no ha habido tacto, no ha habido nada que contamine la zona. Limpia contaminada es cuando yo entro en cesárea, cuando ya he tenido un trabajo de parto mínimo de 6, como máximo, de 6 horas, ya he realizado algunos tactos vaginales y por lo tanto tengo la membrana rota aproximadamente hace 6 horas. Entonces ya ha habido ingreso de contaminación. La contaminada es cuando ya tengo un trabajo de parto de más de 6 horas, más de 4 tactos vaginales, más de 6 horas de perdido el líquido amniótico y por lo tanto rota la integridad, sacado el tapón, han ingresado microorganismos que cuando yo produzca la cesárea y saque el bebé, estoy sacándolo de un espacio contaminado, lo cual implica que tengo que ver bien todo lo que es la higiene de la zona abdominal después de sacarlo al bebé para que no haya quedado ninguno de estos líquidos contaminantes que se pueden haber contaminado durante, por ejemplo, el tacto vaginal. Y la sucia es cuando ya hay evidencia de infecciones clínicas, por ejemplo, porque hay meconio, materia fecal del bebé dentro de la zona abdominal y sí o sí hay que limpiar la zona y hay un alto riesgo y requiere antibióticos y una serie de conductas infecciosas de urgencia. Como verán, la cesárea nos permite tener la madre en situación despierta, por lo tanto comunicativa, porque realizamos la anestesia epidural de la cintura para abajo, simplemente para evitar que sienten la zona del abdomen donde vamos a trabajar y la madre no siente ni dolor ni molestias. Realizamos una incisión en la pared abdominal que nos va a permitir muchas veces cortar la bolsa o, cuando la bolsa ya ha sido perdida su integridad, directamente sacar el niño. Como verán ustedes aquí en el procedimiento, se toma la cabeza, se sujeta, es mucho más fácil abrirlo, se saca al niño, se lo limpia al niño y ya el procedimiento es mucho más corto, no hay compromiso ni descenso del suelo pélvico. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Si yo lo he hecho entre las semanas 37 y 38, como veíamos en el video 1, Agatha está terminando la maduración, por lo tanto no he terminado yo la última etapa de el cambio hormonal que promueve el trabajo de parto, o sea, el cambio
la disminución de el estrógeno y la progesterona, que permite que aumente la prolactina, que a su vez va a hacer que se dejen de inhibir las contracciones y produzcan las contracciones necesarias para el trabajo de parto, pero que a su vez me está ayudando a que empiece a irrigarse y a formarse la leche. Si yo digo este procedimiento, voy a tardar más en lactar. No voy a tardar las 6 a 24 horas que tardo en que descienda la leche. Voy a tardar mucho más. ¿Por qué? Porque no produzco el cambio hormonal, porque cuando yo lo saco de la cesárea, hay que darle tiempo, casi 24 o 48 horas, que el cuerpo registre que ya no tiene el bebé adentro, que produzca, que deje de secretar estrógeno y progesterona, la neurohipófisis, y que por lo tanto comienza a secretar 24, 48 horas después, recién empieza a secretar la prolactina y ahí dale 24 horas más para que empiece las glándulas mamarias a secretar la leche necesaria para que el niño comience con la estimulación. Hasta eso le he tenido que dar fórmula. O sea, esta es una de las cosas que produce la cesárea. Al no haber un proceso hormonal que desencadena el parto, pero que a la vez está estimulando ya la llegada del bebé. Toma en cuenta que este cambio hormonal se produce 24 48 horas antes del parto, o sea, que mientras estás en el trabajo de parto, que son 24 horas, ya ha cambiado las hormonas, vos ya estás produciendo prolactina, vos le puedes dar de mamá al niño dentro de la sala de parto, ya tienes leche. En la cesárea no pasa. ¿Por qué? Porque no le has dado tiempo del cambio hormonal. Esto es importante. Esta es una de las situaciones que tenemos. Si bien el beneficio es que no hay descenso del suelo pélvico, no hay problema de riesgo de desgarro, tenemos el inconveniente del retraso de la lactancia y a la vez, recuerden, esta prolactina con esta oxitocina, que es la que promueve la lactancia, en cada succión del bebé sigue produciendo contracciones en el músculo uterino que permite que el útero retorne los 7 primeros días, que ya vamos a ver todo eso en el video de puerperio, retorne los 7 primeros días a un estadio por debajo de la línea del ombligo para empezar su proceso, tanto de cicatrización como de achicamiento postparto. Esto no. ¿Por qué? Si yo ya estoy retrasando 3 días la lactancia, estoy retrasando la oxitocina, o sea que estoy retrasando también la involución uterina y por lo tanto voy a retrasar mucho el proceso este de recuperación. No inhibo, no es que la cesárea, no es que yo estoy en contra de la cesárea o la cesárea es un demonio o antinatura, no. ¿Es un procedimiento necesario? Sí, hay un montón de causales, pero hay un montón de causales que ponen en riesgo, pero hay un montón de cesáreas que no tienen causa y que terminan perjudicando más a la madre y al niño. Entonces, seamos conscientes y elijamos un procedimiento informado que sea bueno y pertinente para el paciente, no simplemente cómodo para el operador, porque nosotros estamos ahí por el paciente, no por mi comodidad. Entonces, es necesario que podamos explicarle a la madre, mira mamá, si vos le dices a mi mamá, si vos vas a parto normal, vas a tener leche en el momento de la sala de parto, va a ser más fácil la lactancia, vas a recuperar mejor la tonicidad del útero, vas a hacer que retorne más rápido el abdomen a su normalidad. Si vas a cesar este proceso, sí se va a realizar, vas a tener leche, vas a tener involución uterina, pero este proceso va a demorar una semana más y va a ser mucho más lento que si hubieses hecho el trabajo de parto. Eso es consentimiento informado. La madre decidirá qué es lo que quiere, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, la cesárea no es un procedimiento elegible, no es una opción, es una indicación. Y vamos ya con la última parte, que es el proceso de valoración de enfermería durante la cesárea, y ahí lo vamos a dividir en preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Antes de la cesárea y del preoperatorio, yo como profesional de enfermería, ¿qué es lo que hago? Valoro el estado materno a través de todas aquellas situaciones de control que me lleven a mí a saber cómo está el estado fisiológico, anatómico, fisiológico de esta mujer. Entonces, pido los laboratorios, controlo los signos vitales, veo la ecografía obstétrica, hago un electrocardiograma, una valoración cardiovascular y la monitorización del bebé en la frecuencia cardíaca fetal. O sea,
Yo lo que veo es que la madre está en condiciones de poder asumir este procedimiento quirúrgico y pueda recuperarse luego y no haya ninguna complicación intraparto. Eso es lo que yo valoro. Veo todo, cómo está en esta situación. De ahí, yo ya puedo planificar mis intervenciones. Entonces, ¿qué hago? Toda esta información la llevo a la zona o informo al que va a realizar el procedimiento de la situación. Esto es parte de mis procedimientos, ¿sí? Llevar la historia clínica, los exámenes complementarios y la información de los hallazgos, pasarla al profesional que va a hacer el procedimiento, porque eso es usar la información para una acción. Vamos a brindar apoyo emocional, vamos a apoyar en la evaluación anestésica, vamos a orientar sobre el ayuno y la evacuación intestinal necesaria porque es un procedimiento quirúrgico, vamos a realizar el preparado de la mujer, aquí sí se realiza un rasurado de la zona porque va a ser, sí o sí vamos a producir una lesión y necesitamos que sea un área limpia, sondaje vesical para evitar las contaminaciones, canalización de las venas, antibióticos si está indicado y el ayuno también. Y mantener la zona limpia con campo quirúrgico y quitar todo lo que es dentadura u otros dispositivos que cuando la mujer entra en situación de anestesia, si necesitamos ponerla en anestesia completa o si pierde nivel de conocimiento, no se ahoga o se broncoaspira. O sea, aquí ya directamente la preparamos como una intervención quirúrgica, que ustedes lo han visto en sus materias de adultos y ancianos previamente. Entonces ya aquí son las intervenciones de preparación prequirúrgica. Y en el posoperatorio vamos a valorar los signos vitales cada 15 minutos durante 2 a 3 horas. O sea, no vamos a valorar cuando me llegue de la sala y la dejo ahí. No, 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 cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque si se supone que ha ido a cesárea, tiene que ver con que hay un riesgo de sangrado, hay un riesgo de distensión, hay un riesgo de infección, hay muchos riesgos. Entonces, cada 15 minutos yo tengo que valorar a esta mujer. Valorar el estado de las vendas y de la herida así durante las primeras 24 horas, retirarlas para poder ver que esto está coagulando en condiciones y que no ha seguido sangrando y a la vez poder valorar el abdomen a través del tacto para evitar, para saber de que no está coleccionando líquido adentro, que no está saliendo por la zona vaginal y que me va a llevar una infección, una muerte, una hemorragia a situaciones muy complicadas. Vamos a hacer un balance de ingreso y egreso controlado de orina para poder establecer de que está funcionando bien el riñón. Tenemos que promover la diuresis a través también de la hidratación y la función gastrointestinal a través de empezar a ver que cuando pasa el efecto de la anestesia comienza a tener los ruidos hidroaéreos que implican de que 4 horas después el intestino ha perdido la anestesia y puede comenzar a funcionar normalmente. ¿Y cuáles van a ser nuestras intervenciones postoperatorias? Valorar constantemente el nivel de conciencia y el estado musculoesquelético. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que se mueva, entonces ahí ¿qué hacemos? Eso es una valoración, pero básicamente ¿qué hacemos? Promovemos que se levante, le ayudamos a sentarse, le ayudamos a que comience a deambular, a que camine durante las 4 o 5 primeras horas. Esto es importante. Nos va a ayudar con la gravedad que pierda los glúteos, nos va a ayudar que ejercite las piernas, con esto también ayuda a que empiece a mover el intestino, todo eso que tenemos que controlar lo ayudamos con la deambulación. Vamos a seguir controlando los signos vitales, pero aquí vamos a hacer todo lo que es la higiene de la zona perineal para poder valorar esta situación de cicatrización y vamos a hacer una valoración del dolor para ver si requiere analgesia o no como intervención. Perdón, aquí seguimos con la valoración. Y después vamos a las intervenciones. Esto de medir los signos vitales planificados durante determinado tiempo, el control de ingreso y egreso, estimulan la ingesta de líquido o colocar suero, pero lo que buscamos es ingesta de líquido por vía oral, promover la deambulación, como les he dicho, y reclamar e interpretar los exámenes de laboratorio. Vamos a retirar los puntos de 5 a 7 días después, vamos a ver que hay una involución del fondo uterino, eso lo vamos a ver en la clase de puerperio, vigilar los apósitos y la vulva para ver los loquios, aspiración de boca y garganta si necesita para ayudarla a toser y mantenerla siempre en un decúbito lateral que promueve el drenaje de todo el moco y administrar medicamentos si es necesario. Hasta ahí estamos con el desarrollo de estas 3 situaciones.
Pero también es importante que trabajemos este concepto que les muestro aquí, que tiene que ver con estos procedimientos especiales que se dan en la menor cantidad de casos, o sea, que requieren mucha cuestión, o sea, no a cualquiera le hago una episiotomía, no a cualquiera se usa un force, no a cualquiera se le debe indicar una cesárea, y es importante que sepamos que dentro de este procedimiento y también dentro del 90% de estos casos de parto natural o parto normal vaginal, existen estos conceptos de violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? La ejercida por el personal de salud. Partamos de ahí. Violencia obstétrica no es la que la madre me contesta, me grita o me dice cualquier cosa, o la que el padre viene y me dice, no, no, no. La violencia obstétrica es la violencia ejercida por el personal de salud, no solo por la ginecóloga o por la obstetra, por todo el equipo de salud que tiene vínculo directo durante el desarrollo y control gestacional, o durante la situación de parto, o la situación de control postparto, o sea, durante los tres momentos, desarrollo de gesta, parto y postparto. El personal de salud ejerce una violencia sobre el cuerpo de la mujer y los procesos reproductivos de la mujer. Por ejemplo, en el preparto, en la gesta, en el control de la gesta, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo tengo 42 años, estoy embarazada de mi tercer hijo, tengo 8 meses. Una situación de violencia obstétrica durante la gesta y ¿te parece que ya son muchos? Vos lo vas a mantener, es mi hijo, ¿por qué? Y yo no voy para que opines sobre por qué me he embarazado a los 42. Eso ya pasó, eso era salud sexual y reproductiva. Ahora ya estoy embarazada, tienes que controlar mi gesto. Ay, no te opinar. Ah, ¿por qué no lo llamas al padre que venga que venga y que esté? Y porque yo me separo del padre, te doy un ejemplo, no es mi caso. Yo me separo del padre, ¿por qué te metes en mi dinámica personal? O sea, voy a ejercer un juicio de valor sobre estos procesos reproductivos de la mujer. ¿Okay? Ay, tan chiquitita, ya embarazada. Ay, mamá, tienes 30 años y ya tienes 5 hijos. ¿Qué te parece si te ligas y dejas de tener? No es la manera de invadir la decisión del otro. El otro no es tonto. El otro no es una persona que no pueda decidir sobre su integridad, sobre su reproducción. Podemos nosotros a nivel personal e íntimo no estar de acuerdo con la toma de decisiones que ha tenido el otro, pero acuérdense que uno decide en virtud de su cultura y de su historia. Y si yo en mi casa, mi madre y mi familia, toda la vida han tenido un solo hijo, y lo más seguro es que yo la piense dos veces antes de tener un segundo. Sin embargo, si yo vengo de una cultura familiar en donde somos 7, 8 hermanos, que yo tenga 2 o 3 es simplemente tener menos hijos de lo que mi cultura, mi familia, mi historia de vida está acostumbrada a que tenga que ver con la dinámica familiar. Por lo tanto, uno toma decisiones de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los procedimientos familiares, de acuerdo a la economía, de acuerdo a un montón de factores que en vos no son los mismos que yo, que los míos, perdón, por la mala gramática. Que tus procesos para llegar a este momento y a esta toma de decisiones no han sido los mismos que los míos. Aún siendo hermanas y habiendo sido criadas, cada uno absorbe la cultura y la historia de manera diferente e interpreta la vida de manera diferente. Y las decisiones se toman en virtud de todo este bagaje. Por lo tanto, decir que sos muy chica, muy grande, que tienes muchos o pocos hijos, que por qué te vas a ligar o no, es un juicio de valor en virtud de qué? De mi vida. Pero si yo estoy atendiendo la vida del otro, el que se lleva el chico a la casa es el otro, el que no quiere tener hijos es el otro, no yo. ¿Cuál es mi función para evitar la violencia obstétrica? Poderle dar información de una manera objetiva que quizás el otro no conoce o que quizás el otro no conoce pero no ha comprendido que está a su alcance, como por ejemplo la anticoncepción, y entonces yo me involucro desde la educación, pero no desde el juzgamiento de la vida del otro. Así también tenemos la violencia directa sobre el cuerpo de la mujer durante el trabajo de parto, cuando yo realizo estos tactos de una manera abrupta, de una manera demasiado seguida, simplemente porque estamos practicando. No, no injuriamos el cuerpo del otro, no injuriemos. Y en el posparto también, a mí me ha pasado, ¿cuál es la situación? Los pesames están formados. Algunos niños toman determinada lactancia, otros les cuesta más.
yo tengo un pezón que está invaginado, o sea, está hacia adentro. Cuando veamos lactancia vamos a ver las características que dificulta mucho y que mi hijo hay una teta de la cual no ha mamado. En el postoperatorio, el pediatra que ha hecho no tiene mejor idea que hacerme lo que se llama un procedimiento de torsión de pezón. Pellizca, tuerce, saca y si el pezón responde bien, queda afuera. Listo, lactamos. Yo soy enfermera. La torsión me la he hecho durante todo el último trimestre para preparar el pecho. Me lo ha hecho haciéndome doler, no creyendo en que el pezón se iba a imaginar y cuando lo ha sacado el pezón ha hecho esto, se volvió a meter, no quedó fuera. Es parte de mi anatomía. Entonces, esto es una injuria física, eso es violencia obstétrica, postparto, por una pediatra. Entonces, ¿cuál es? Eso es la situación de falta de credibilidad sobre el otro. Y miren que estamos hablando de una profesional del equipo de salud que no ha creído a otro profesional del equipo de salud. Entonces, violencia obstétrica es todas aquellas situaciones de violencia física, verbales, culturales, conceptuales, informativas, o sea, falta de información, no dar información o dar información transversada sobre el cuerpo o los procesos reproductivos de la mujer o al grupo familiar también cuando involucramos marido dándole información incorrecta que llevan a que tengamos un trato deshumanizado por más que usemos el tono más bonito, mamita, queridita. Todo eso diminutivo tampoco corresponde porque es un sujeto que está al otro, no es algo chiquitito, ignorante como un bebecito y yo soy la adulta. No, no, es una persona que puede tomar decisiones. Entonces toda esta situación lleva a un trato deshumanizado, a un abuso de parte del personal de salud. En este caso, por ejemplo, de la medicalización, o sea, cuando hablamos de que le meten oxitocina y le avisan que le ponen. ¿Sí? O volverlo patológico al proceso natural, mamá, mira, a ver, no, tienes que ir a cesárea, no puedes, porque sos chiquitita, es tu primer hijo, ¿para qué vas a sufrir? No es una patología ser chiquitita, ¿ok? En virtud de este concepto de violencia obstétrica, en donde, mire, todo esto que yo le he mencionado son cosas que estamos viviendo o viendo diariamente, son naturalización de conductas que son conductas violentas porque invaden mi derecho a decidir sobre mi propia vida, la de mi bebé, la de mi familia. Y la episiotomía y la cesárea, cuando son dadas en estos marcos, son pautas de violencia obstétrica. ¿Mm? En cuanto no se ha informado con propiedad, por ejemplo, mandar una episiotomía sin informar antes y que la mujer antes te diga, sí quiero episiotomía, no quiero episiotomía, o no informas con propiedad por qué la cesárea y simplemente la planificas, mamá, yo sé por qué te digo, mejor vas a cesárea, pero sí, ¿por qué? Implicar el menosprecio de la decisión, mamá, vos no sabes, déjame a mí, vos sos chiquita todavía, yo te voy a aconsejar con la cesárea, con la episiotomía, o que sean realizadas por comodidad de los operadores del equipo de salud o por una conveniencia económica, más rápido termino la cesárea y la puedo cobrar mejor. Esto es violencia obstétrica. Entonces, estos procedimientos especiales que hemos visto hoy, episiotomía, cesárea y forceps. Forceps lo dejo fuera porque no se utiliza mucho, se utiliza cuando hay un problema muy, muy grande con el bebé, pero estos dos procedimientos, episiotomía y cesárea, hechos en estas condiciones, son violencia obstétrica. ¿Okay? Y eso tenemos que tener muy claro. Como les he mencionado, por ejemplo, aquí tengo muchos ejemplos. Mamá, busca con fuerza, si no te hago un epicio así dejas de joder. Claro, le abro el suelo pélvico, le saco el bebé y que deje de joder. Al padre, el parto se está tardando mucho, si toma la decisión mejor si la llevamos a cesárea. El padre sí decide, pero la que decide ahí la mujer porque es la que está en el procedimiento. Mira mamá, ya tenés muchos hijos, ¿qué tal si te hago una cesárea y de paso te digo? Así no se informa, o sea, es averiguar, tengo 9 meses para indagar qué opina de los hijos, si ella quiere o no, si ella en algún momento expresa someramente que no quiere tener más hijos, recién hablarle de la posibilidad de la ligadura de trompa. El médico al equipo de salud, vamos con la cesárea porque esta no colabora y yo tengo programada otra cesárea en 2 horas. O sea, limpiar el paciente rapidito.
la mujer es que normalmente decía, me metían cosas en el suero y nadie me decía qué era, nadie me hablaba, yo estaba ahí, venían, me ponían, ¿qué me estás poniendo? No, analgésico, mamá, y te metían oxitocina, te abrían el goteo y vos no sabías por qué. Cuando aparecía la enfermera se te iban las contracciones, te dolía y después cuando me levantaba del baño pasaba, no, se cerraba sin querer el suero. Y este es importante. Señora, yo la voy, mira, porque esto te lo dicen en el consultorio de una manera que parece tan divina que vos nunca vas a pensar que es una situación clásica de violencia obstétrica, que ustedes incluso lo han tenido como uno de los ejemplos en el examen. Señora, yo la acompaño en el trabajo de parto. Si desea perdón, volvamos. Señora, yo la acompaño en el trabajo de parto si desea. O sea, yo estoy con vos para acompañarte, mamá, que tengamos el bebé por parto normal. Pero la cesárea es mejor. Te va a permitir organizarte, vos que tienes trabajo, saber cuándo vas a pedir la licencia, no utilizar de más los días y de paso no vamos a arriesgar el bebé, porque te imaginas, si le pasa la hora y el bebé no quiere nacer porque es medio vaguito, pasa las 38 semanas, se te puede complicar, vamos a tener que entrar en una cesárea de urgencia. Y no es lo mismo entrar en una cesárea de urgencia que en una programada. Tiene la bola de cristal, o sea, sabe que se va a pasar el niño, que va a superar las 42 semanas, sabe que va a venir mal parto. No, no hay causal. Esto tiene que ver con esta falsa información al otro para que tome una decisión incorrecta. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de la ejercida por el personal de salud. Y nuestra función como enfermeros es la protección del derecho del paciente, de la madre del niño, a que sean informados y respetados en su decisión en torno a su cultura, a su historia, a su voluntad. Y si nos tenemos que parar y decir, la madre ha expresado que no se haga esto, y ahí es donde está nuestro rol de defensa del derecho de nuestro paciente. Omitir o plantear argumentos de manera confusa, y muchas veces con lenguaje técnico, donde yo le mando lenguaje técnico para que el otro no entienda, y el otro termina, vos no te hagas problema, mamá, yo sé lo que te digo, vos firma aquí, y dificulte la comprensión del otro y lo lleve engañosamente a firmar, es violencia. Por lo tanto, nuestra función siempre va a ser proteger a nuestros pacientes, informarlos con propiedad y no dar a elegir lo que no es elegible. ¿Ok? Entonces, si la cesárea es una indicación médica o la episiotomía por dificultades, se la va a tomar a la decisión. Pero no puedo dar a elegir un procedimiento que no es elegible si no es una indicación médica. Entonces, esto tengamos en cuenta que es lo que nos va a hacer diferente dentro del equipo de salud y va a promover esta función, que no es solamente cuidar al paciente, sino también cuidarlo de aquel equipo que puede llegar a dañar. Hasta aquí llegamos con esta clase de la última parte de parto y ya en la próxima comenzamos la unidad de puerperio. Que tengan un buen día.